Todo comenzó hace 20 años en la tranquila ciudad de Autlán de Navarro. En aquel entonces yo era una estudiante universitaria agobiada por el estrés y las migrañas. Eran las 5 de la tarde cuando el dolor de cabeza se volvió insoportable. Mi padre y mi hermana salieron a pasear a nuestra perra, dejándome en un silencio absoluto. Sin embargo, el silencio no duró mucho tiempo dentro de aquellas paredes. Escuché claramente el tintineo de los trastes moviéndose en la cocina. Pensé que mi familia había regresado, pero nadie respondió a mis llamados. Luego vinieron los ruidos en el patio, como si alguien arrastrara cubetas pesadas. Me sentía adormilada por el dolor, atrapada en ese estado entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando una voz suave desde el patio pronunció mi nombre. Norma, susurró la voz con una delicadeza que no pertenecía a mi padre. Traté de ignorarlo, culpando a mi migraña por las alucinaciones auditivas. Pero la voz volvió a sonar, esta vez mucho más profunda y firme. Se escuchaba más cerca, como si la entidad ya estuviera dentro de la cocina. El tercer llamado fue un grito gutural que me heló la sangre. Aquella voz no era humana, era algo que solo podía venir de la oscuridad misma. Sentí un aliento frío en mi oído mientras la sombra se deslizaba a gran velocidad. Me quedé paralizada, incapaz de emitir un solo grito de auxilio. Cuando recuperé el control, salí disparada de la habitación buscando a alguien. No había nadie en la casa, estaba completamente sola con mi miedo. Me senté en la banqueta, esperando ansiosamente el regreso de mi padre. Cuando por fin llegaron, trataron de convencerme de que todo fue un sueño, pero vi en los ojos de mi padre un brillo de reconocimiento y temor. Él sabía que lo que yo decía era verdad, aunque quisiera protegerme del susto. Cambió el tema rápidamente, pero el ambiente ya estaba manchado por lo sobrenatural. Nunca volví a entrar a esa casa si no había alguien más acompañándome. Estoy segura de que no fue una alucinación, sino un encuentro con lo inexplicable. Con el tiempo, otros habitantes de esa casa confirmaron que las cosas raras continuaban. Los ruidos nocturnos nunca cesaron, como si la casa misma tuviera memoria. Hay presencias que se quedan grabadas en los cimientos de nuestro pasado. Esa sombra negra no era solo una mancha, sino un testigo de lo prohibido. Mi padre guardó sus propios secretos hasta el final de sus días. Recuerdo aún la sensación de ese aliento gélido recorriendo mi cuello. Autlán de Navarro guarda historias que muchos prefieren no contar. Cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar de nuevo ese grito seco. Las sombras de esa casa se movían con una voluntad propia y maligna. La voz sabía quién era yo, conocía mi nombre perfectamente. Aquel encuentro marcó el final de mi inocencia frente a lo paranormal. Hay cosas que acechan en los rincones cuando creemos estar protegidos. Mi relato es solo uno de tantos que habitan en esa vieja estructura. Tarde o temprano, todos nos convertimos en protagonistas de historias como esta. Los ecos de Autlán no fueron los únicos en marcar el destino de aquellos que se atreven a escuchar el silencio. En una pequeña vivienda de muros gruesos, el aire comenzó a tornarse denso y difícil de respirar. Mi madre siempre tuvo un don especial para sentir las vibraciones que otros preferían ignorar. Ella decía que las paredes guardan la memoria del dolor de quienes vivieron allí antes que nosotros. La primera noche de aquel invierno, un golpe seco resonó contra la puerta de madera del patio. Mi hermano salió con una linterna, pero no encontró rastro de vida en la oscuridad exterior. Apenas cerró el cerrojo, los golpes se repitieron con una fuerza que hizo temblar los marcos. No eran golpes de una mano humana, sino impactos rítmicos y metálicos contra la base. El rostro de mi madre se palideció mientras sujetaba con fuerza su rosario de madera. Ella murmuró que algo había cruzado el umbral sin necesidad de permiso previo. Los ruidos se trasladaron al techo, sonando como pesadas cadenas arrastrándose sobre las tejas. El frío se volvió insoportable, obligándonos a amontonarnos en la estancia principal. De pronto, todos los cuadros de la pared se giraron simultáneamente hacia la izquierda. Un grito ahogado escapó de mi hermana cuando vio una mano negra asomarse bajo el sofá. Mi madre nos ordenó no mirar directamente a las sombras que se alargaban sin control.
El olor a azufre y humedad antigua inundó cada rincón de la casa en segundos. Comenzamos a rezar en un murmullo colectivo que parecía ser nuestra única defensa. Una risa ronca y distante pareció burlarse de nuestras plegarias desde el pasillo. Los objetos de la cocina empezaron a caer de los estantes por sí solos. El estruendo de los platos rotos se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Mi madre sabía que esta entidad no buscaba asustar, sino alimentarse del miedo. No le den lo que quiere, nos decía con una voz que apenas contenía el llanto. De repente, el silencio regresó con una violencia más aterradora que el ruido. Vimos cómo una mancha negra se deslizaba por el techo hacia la habitación de los niños. Mi hermano se interpuso en el camino, sosteniendo un crucifijo de metal oxidado. La temperatura bajó tanto que la escarcha comenzó a formarse en las ventanas interiores. Pudimos escuchar una respiración pesada justo detrás de nuestros oídos. Era el aliento de alguien que no ha tenido pulmones en mucho tiempo. Madre encendió una vela bendita que guardaba para las peores tormentas del alma. La luz de la vela reveló por un instante una figura alta y delgada en el rincón. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar la identidad de un hombre. La entidad golpeó la mesa con tal fuerza que la madera se partió por la mitad. El rezo de mi madre se volvió un grito de fe que llenó el espacio vacío. Poco a poco, la mancha negra retrocedió hacia las grietas de los muros antiguos. Todos caímos al suelo, consumidos por el cansancio físico de una batalla invisible. Mi madre nos advirtió que la casa ya no era nuestra, sino de aquello que dormía bajo el piso. Empacamos lo poco que teníamos antes de que el sol terminara de salir por completo. Al cruzar la puerta por última vez, sentí una mano invisible rozando mi hombro en despedida. Sin embargo, el presentimiento de mi madre no se quedó en esa casa de Autlán. Ella sabía que los puentes que unen este mundo con el otro están en todas partes. Mientras nos alejábamos, una figura encorvada nos observaba desde lo alto de la estructura de madera. Aquella figura encorvada no se movía mientras el frío del río nos calaba los huesos. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba procesar lo que mis ojos veían. El aire se volvió espeso y un olor a humedad y carroña inundó el habitáculo del vehículo. Mi madre rezaba en voz baja, con un rosario apretado con fuerza entre sus dedos. La silueta en el puente comenzó a vibrar de una manera antinatural. De repente, un par de alas inmensas se desplegaron desde su espalda encorvada. Las alas eran oscuras y parecían hechas de cuero viejo y podrido. Grité a mi hermano que no se bajara del coche por ningún motivo. La mujer alada inclinó la cabeza, fijando su mirada inexistente en nosotros. El crujido de la madera del puente bajo su peso sonaba como huesos rompiéndose. Ella dio un paso al frente, revelando unos pies largos y garras afiladas. El motor del coche comenzó a fallar, tosiendo antes de quedar en silencio total. La oscuridad nos rodeó por completo, cuando los faros se apagaron de golpe. Escuchamos un aleteo pesado que pasaba justo por encima del techo del auto. Un rasguño metálico recorrió toda la longitud del vehículo de atrás hacia adelante. Traté de encender el motor nuevamente, pero solo se escuchaba un clic vacío. Mi madre comenzó a susurrar una oración antigua que yo nunca había oído. Una cara pálida y arrugada se pegó contra el cristal de mi ventana. Sus ojos no tenían pupilas, eran solo dos orbes de un blanco lechoso. El aliento de la criatura empañó el vidrio con un vapor fétido. El puente comenzó a balancearse violentamente sin que hubiera viento. La mujer se elevó lentamente en el aire, extendiendo sus extremidades deformes. El sonido de sus alas golpeando el aire era como el de una sábana vieja azotada por la tormenta. Mi hermano sollozó, cubriéndose los ojos con las manos. En un último intento desesperado, giré la llave con toda mi fuerza. El motor rugió a la vida, iluminando el puente con el brillo de los faros. La luz reveló que la mujer ya no estaba frente a nosotros, sino colgada de los cables del puente. Aceleré a fondo, sintiendo cómo las llantas patinaban sobre la madera mojada. Al pasar debajo de ella, un líquido negro y viscoso cayó sobre el parabrisas. El olor a azufre se volvió insoportable, quemándonos la garganta. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo la criatura descendía de nuevo al suelo.
No nos detuvimos hasta que las luces del pueblo más cercano aparecieron en el horizonte. El silencio en el coche era absoluto, solo interrumpido por nuestra respiración agitada. Mi madre limpió su rosario, que ahora estaba manchado de ese mismo líquido oscuro. Al revisar el coche al día siguiente, encontramos marcas de garras grabadas profundamente en el metal. Nadie en el pueblo quiso hablarnos de ese puente ni de lo que vivía allí. Sin embargo, un anciano nos advirtió que la mujer alada no siempre se queda en el puente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un aleteo pesado sobre el techo de mi casa. El sonido de algo rascando las tejas me dejó paralizado de terror. Al asomarme por la ventana, vi a un hombre corriendo desesperadamente por la calle vacía. El hombre se detuvo bajo un farol y miró hacia atrás con una expresión de horror puro. Él gritaba algo sobre un asaltante que lo perseguía, pero no había nadie detrás de él. Entonces, una sombra mucho más grande que la de un hombre se proyectó sobre la pared junto a él. Justo antes de que el farol se apagara, vi que la sombra no venía del suelo, sino del cielo. El silencio que siguió a la desaparición de la sombra sobre el puente era más pesado que el mismo estruendo. Mis piernas se sentían con plomo mientras intentaba alejarme de aquel lugar maldito. Cada crujido de las tablas bajo mis pies sonaba como un grito en la profundidad de la noche. Al llegar a la carretera principal, el pavimento frío parecía una promesa de seguridad que pronto se rompería. Escuché unos pasos rápidos que no coincidían con el eco de los míos. De entre los arbustos, un hombre con el rostro cubierto saltó frente a mí empuñando un arma blanca. El asaltante gritó exigiendo mis pertenencias con una voz que temblaba por algo más que la adrenalina. No tuve más remedio que levantar las manos y entregar mi cartera sin oponer resistencia. Noté que el hombre no miraba mis manos, sino que observaba con horror algo detrás de mi hombro. Un frío repentino recorrió mi espalda, el mismo frío que sentí en el puente minutos antes. El asaltante retrocedió 2 pasos, dejando caer mi cartera al suelo mientras su rostro se desencajaba. «Vete de aquí ahora mismo, muchacho. Eso que viene contigo no es de este mundo». Sin recoger el dinero, el hombre se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad del bosque como si su vida dependiera de ello. Me quedé solo en mitad del camino, con el corazón martillando contra mis costillas. Temía girarme y confirmar lo que aquel criminal había visto con tanto pavor. El aire a mi alrededor comenzó a oler a azufre y a tierra húmeda de cementerio. Una risa ronca, apenas un susurro, vibró directamente en el canal de mi oído derecho. Recogí mi cartera del suelo y empecé a correr sin un rumbo fijo, solo queriendo escapar de la muerte. A lo lejos divisé las luces de una pequeña gasolinera, el único faro de esperanza en kilómetros. Mis pulmones ardían cuando finalmente alcancé el resplandor de los fluorescentes del establecimiento. Un viejo empleado me miró desde detrás del mostrador con una expresión de lástima profunda. «Te encontraste con la dama del puente, ¿verdad, hijo?» Me quedé helado al comprender que mi encuentro no había sido una alucinación solitaria. El hombre explicó que muchos habían visto a esa entidad, pero pocos vivían para ser advertidos por los vivos. El asaltante que me detuvo no quería mi dinero, quería salvarse a sí mismo de la sombra que me seguía. Según la leyenda local, la muerte acecha en ese puente buscando a alguien que tome su lugar. Mientras hablábamos, un camión de carga se detuvo ruidosamente frente a las bombas de gasolina. El conductor bajó con una expresión de cansancio extremo y los ojos inyectados en sangre. ¿Alguien más vio esas luces extrañas sobre las colinas de Veracruz? El ambiente cambió de un horror espectral a una curiosidad científica y desconocida. El conductor relató cómo su motor se apagó sin razón mientras las luces bailaban en el cielo. Eran luces que no parpadeaban como las de un avión, sino que se movían con una inteligencia fría. Una de esas luces descendió tanto que pudo ver la estructura metálica que la sostenía. Me di cuenta de que mi encuentro en el puente era solo una pieza de un rompecabezas más grande. El viejo empleado asintió diciendo que la tierra estaba inquieta esa noche. Sentí que algo nos observaba desde la oscuridad, más allá del alcance de las luces de la gasolinera. Los perros de la zona empezaron a aullar al unísono,
un sonido que erizaba la piel. El camionero decidió que era mejor irse antes de que las luces volvieran por él. Me ofreció llevarme hasta la siguiente ciudad para no dejarme solo en ese tramo maldito. Subí al camión, sintiendo que el peligro no se había quedado atrás, sino que viajaba con nosotros. Mientras el motor rugía, vi por el espejo retrovisor una figura negra bajo la luz de la gasolinera. No era el asaltante ni el empleado, era algo que no tenía rostro definido. El camión comenzó a ganar velocidad, pero la radio empezó a emitir una interferencia estática y voces inteligibles. De repente, todas las luces del camión se apagaron en plena carretera y un disco metálico gigante descendió justo frente a nosotros. El silencio absoluto que siguió al apagón del autobús se sentía como una presión física sobre nuestros oídos. Afuera, el asfalto de la carretera de Veracruz parecía haber desaparecido bajo una neblina densa y artificial. Justo encima de la línea del horizonte, un disco metálico gigante flotaba sin emitir un solo sonido. El conductor intentaba girar la llave de ignición repetidamente, pero el motor se negaba a responder. Los pasajeros comenzamos a murmurar en voz baja, temiendo que cualquier ruido atrajera la atención de aquello. De la parte inferior del disco brotó una luz blanca tan intensa que convirtió la noche en mediodía. Los árboles a los lados del camino proyectaban sombras largas y distorsionadas que parecían cobrar vida propia. Pude ver cómo las colinas lejanas vibraban bajo el efecto de una energía que hacía erizar el vello de mis brazos. Alguien en el fondo del transporte gritó que había figuras moviéndose cerca del bosque. Mi corazón latía con una fuerza violenta mientras pegaba mi rostro al cristal frío de la ventana. El disco comenzó a girar lentamente sobre su propio eje, creando un zumbido eléctrico que me hizo doler los dientes. Las luces rojas y verdes empezaron a parpadear en una secuencia rítmica que no parecía aleatoria. El aire dentro del autobús se volvió pesado y cargado de un olor a ozono que dificultaba la respiración. De pronto, el objeto se desplazó hacia la izquierda con una velocidad que ninguna aeronave humana podría alcanzar. Se detuvo en seco sobre una de las colinas más altas, iluminando una pequeña choza abandonada en la cima. Vimos cómo los animales de los potreros cercanos corrían despavoridos, saltando cercas en un frenesí de terror. El conductor finalmente soltó el volante y se hundió en su asiento, murmurando rezos que apenas se escuchaban. El disco metálico descendió aún más, quedando a pocos metros del suelo, justo al lado de la carretera. El metal de la nave parecía líquido, moviéndose como si estuviera vivo bajo las luces parpadeantes. Una rampa comenzó a descender de la estructura, emitiendo un vapor frío que se arrastraba por el pasto. Nadie se atrevía a bajar del autobús, aunque las puertas se habían desbloqueado por sí solas con un clic metálico. Una figura alta y extremadamente delgada se asomó desde la penumbra del interior de la rampa. El tiempo pareció detenerse y juraría que los grillos dejaron de cantar en ese preciso instante. La criatura no caminaba, sino que se deslizaba con una gracia antinatural sobre el terreno irregular. Mis ojos se llenaron de lágrimas por el esfuerzo de no parpadear, hipnotizado por la escena frente a mí. La figura se detuvo a pocos metros del autobús y giró su cabeza de una manera que me recordó a un ave de rapiña. Sentí un hormigueo en la base de mi cráneo, como si alguien estuviera hurgando directamente en mis pensamientos. Imágenes de galaxias lejanas y geometrías imposibles cruzaron mi mente a una velocidad vertiginosa. Algunos pasajeros comenzaron a llorar desesperadamente, mientras otros simplemente caían en un estado catatónico. De repente, la figura alzó un brazo largo y señaló directamente hacia las colinas que rodeaban la carretera. En lo alto de los cerros, otras luces idénticas comenzaron a encenderse, una tras otra, formando un círculo perfecto. El zumbido se hizo ensordecedor, haciendo vibrar las ventanas del autobús hasta que algunas estallaron en 1000 pedazos. Me cubrí la cabeza con los brazos, esperando que el techo del vehículo colapsara bajo la presión sonora. Tan pronto como el ruido alcanzó su punto máximo, cesó de golpe, dejando un vacío escalofriante. Miré por la ventana rota y vi que la nave principal ya no estaba, solo quedaba un círculo de pasto quemado. El motor del autobús rugió de repente, volviendo a la vida como si nada hubiera pasado.
Los pasajeros nos miramos unos a otros, notando que el reloj del tablero marcaba 3 horas más de las que recordábamos. El conductor, sin decir una sola palabra, puso la marcha y aceleró desesperadamente para alejarse de aquel sitio. Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor que las luces en las colinas seguían allí, observándonos. Al llegar a la siguiente parada, noté que en mi brazo derecho tenía una marca geométrica que no estaba allí antes. No era una quemadura común, sino una cicatriz perfecta que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. El hombre sentado a mi lado me miró fijamente y, con una voz mecánica, me susurró que ahora ya pertenecía a ellos. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció de su asiento sin dejar rastro, dejando solo un rastro de ceniza fría. El silencio que quedó en la cabina después de que el hombre se esfumara era más pesado que cualquier ruido. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba procesar la ceniza que aún flotaba en el aire. La carretera hacia el norte de Veracruz se extendía como una cinta negra infinita rodeada de maleza espesa. Sentí que la temperatura dentro del autobús descendía drásticamente en apenas unos segundos. Miré por el espejo retrovisor esperando ver algo, pero solo encontré el vacío de los asientos traseros. De repente, un zumbido eléctrico comenzó a vibrar en la base de mi cráneo. Una luz pálida, distinta a la de mis faros, empezó a bañar el pavimento frente a mí. Al levantar la vista, noté que las estrellas parecían ser devoradas por una masa oscura sobre el autobús. No era una nube, sino algo sólido que se desplazaba con una gracia antinatural. El motor del autobús tosió violentamente y las luces del tablero empezaron a parpadear sin control. Me asomé por la ventanilla lateral y lo vi. Un disco metálico gigante flotaba a escasos metros del suelo. Su superficie era de un cromo pulido que reflejaba la selva circundante como un espejo distorsionado. El objeto mantenía exactamente la misma velocidad que el autobús, como si estuviéramos encadenados. No se escuchaba ningún motor, solo aquel zumbido que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Intenté frenar, pero el pedal se sentía rígido, como si una fuerza externa controlara mi avance. Estaba atrapado en una jaula de metal siendo escoltado por un visitante de otro mundo. Debajo del disco, una serie de luces azules comenzaron a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. El brillo era tan intenso que las sombras de los árboles se proyectaban largas y deformes sobre el asfalto. Pensé en mis hijos y en mi esposa, preguntándome si volvería a verlos alguna vez. De repente, el disco se inclinó ligeramente, mostrando una abertura en su parte central. Un haz de luz blanca descendió como un pilar sólido y barrió el techo del autobús. Mis oídos empezaron a sangrar levemente por la presión atmosférica que se generó. El tiempo pareció dilatarse, convirtiendo cada segundo en una eternidad de metal y luz. Noté que el disco no tenía ventanas ni remaches, como si hubiera sido tallado de una sola pieza de mercurio sólido. El autobús comenzó a elevarse unos centímetros, perdiendo contacto con el suelo. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz no salía de mi garganta, como si el aire fuera demasiado denso. En el reflejo del parabrisas vi una silueta parada justo detrás de mi asiento. Era el mismo hombre que se había desvanecido minutos antes, pero ahora sus ojos brillaban con la misma luz que el disco. «No tengas miedo, solo estamos observando el camino», dijo una voz directamente en mi mente. El disco aceleró de golpe, creando una onda de choque que rompió el parabrisas frontal. El autobús cayó pesadamente sobre sus ejes, haciendo que perdiera el control y me saliera de la carretera. El golpe contra el volante me dejó aturdido y con el sabor metálico de la sangre en la boca. Cuando logré abrir los ojos, el disco ya no estaba en el cielo, dejando solo un rastro de ozono. Salí del vehículo tambaleándome, rodeado por el humo que salía del radiador destrozado. En el suelo, justo donde el disco había estado suspendido, la hierba estaba calcinada formando un círculo perfecto. Escuché pasos pesados que se acercaban desde la oscuridad de la selva. No eran pasos humanos, sino un sonido rítmico y metálico que hacía eco en el silencio. Busqué mi linterna, pero mis manos no obedecían, entumecidas por el frío residual del encuentro. Al final de la carretera,
vi a una persona caminando hacia mí con una lentitud exasperante. Al acercarse, me di cuenta de que no era el pasajero, sino mi primo, quien había fallecido hacía 3 años. Extendió su mano hacia mí, y mientras abría la boca para hablar, el suelo empezó a vibrar de nuevo. El suelo del autobús dejó de vibrar abruptamente, mientras la mano gélida de mi primo rozaba mi hombro. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno, solo un vaho frío que empañó el cristal de la ventana. Miré a mi alrededor desesperadamente, pero los demás pasajeros parecían sumidos en un sueño profundo y antinatural. Reconocí sus ojos, eran los mismos que vi antes de que cerraran su ataúd hace 3 inviernos. Intenté levantarme de mi asiento, pero mis piernas se sentían como plomo pesado contra el suelo de metal. Él se sentó a mi lado con una lentitud que desafiaba todas las leyes de la física. «¿Por qué no te despediste?», pareció susurrar una voz que vibraba directamente dentro de mi cráneo. El camión comenzó a acelerar por una carretera que ya no reconocía como parte de la ciudad. Las luces de la calle se convirtieron en líneas blancas borrosas que parecían fantasmas corriendo a nuestro lado. De pronto, el conductor giró la cabeza y vi que no tenía rostro, solo una superficie lisa y gris. Grité pidiendo ayuda, pero el sonido se ahogó en mi garganta, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Mi primo puso su mano sobre la mía y el pánico comenzó a transformarse en una tristeza profunda. Recordé las tardes de fútbol y las promesas que nos hicimos de cuidar siempre el uno del otro. Su muerte había dejado un vacío que yo intentaba llenar con el ruido de la ciudad y el trabajo. El autobús se detuvo frente a una parada que estaba envuelta en una neblina espesa y brillante. «Es hora de que bajes», dijo la voz en mi mente, mientras mi primo señalaba hacia la salida. Temí que si bajaba ahí, nunca más volvería al mundo de los vivos que conocía. Pero la mirada de mi primo no era de amenaza, sino de una paz que yo no había sentido en años. Tomé aire, me puse de pie y caminé por el pasillo sintiendo el frío de los pasajeros dormidos. Al pasar junto al conductor sin rostro, noté que sus manos eran de madera tallada y vieja. Bajé el primer escalón y sentí que el peso de todas mis preocupaciones desaparecía de golpe. «No me olvides», fue lo último que escuché antes de que las puertas se cerraran detrás de mí. El autobús arrancó y se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera sido materia sólida. Me encontré parado frente a la puerta de mi propia casa, en mi calle de siempre, pero bajo un cielo de 1000 colores. Entré a mi hogar y el silencio ya no se sentía aterrador, sino como un abrazo largamente esperado. En la mesa del comedor, encontré una pequeña pluma blanca que no pertenecía a ninguna ave conocida. Comprendí que el encuentro en el puente y las luces en el cielo eran hilos de la misma manta. El mundo es mucho más grande y extraño de lo que nos atrevemos a admitir en el día a día. Ya no tengo miedo de las sombras que susurran nombres en las esquinas de los cuartos vacíos, porque ahora sé que esas sombras son solo viajeros buscando el camino de regreso a casa. La mujer del puente ya no me parece un monstruo, sino una guardiana de los umbrales olvidados. Las luces en Veracruz eran recordatorios de que no somos los únicos observadores en este vasto universo. Mi primo finalmente cruzó el puente que yo no pude construir para él con mis lágrimas. Me senté en mi sillón favorito y sentí por primera vez en años una quietud absoluta en mi pecho. Los relatos de lo paranormal no son historias de terror, son crónicas de nuestra conexión con lo invisible. Mañana tomaré el mismo transporte, pero esta vez miraré a los ojos de los vivos con más compasión. La vida y la muerte son solo 2 estaciones en un viaje que nunca termina realmente. Cada susurro en la noche es una invitación a recordar que nunca estamos verdaderamente solos. Cerré los ojos y, por un instante, pude sentir de nuevo el aroma a café que mi primo siempre preparaba. Esta es la última historia que cuento, porque las palabras ya no son necesarias cuando se tiene la paz. Descansen en paz, tanto los que caminan por la tierra como los que vuelan sobre los puentes del olvido.